Dios dijo, vamos a entrar a una nueva clase y poder nutrirnos con la buena esencia de que Jesús es el Hijo de Dios y que Él lo dio todo por nosotros para salvarnos de todos nuestros pecados. Jesús siempre ha sido Dios y siempre ha estado con el Dios Padre, Creador. En el principio sabemos que Dios creó los cielos y la tierra y el Hijo estaba ahí junto al Padre, creándolo todo. Antes de todo estaba Dios, el Creador de los cielos y de la tierra. Y sabemos que Él estaba al lado del Padre, creándolo todo, juntamente con Él. Pero llegó el momento donde el Padre tenía que enviar al Hijo a la tierra. Y por eso vemos que Él renunció a su deidad, renunció lo que fue a su investidura de Dios y se hizo un hombre mortal semejante a nosotros, mostrando de que Él es Dios, como dice el libro de Juan 1:1, donde podemos ver que muestra claramente de que Jesús es Dios. En el principio era el Verbo. Este es Jesús. Jesús es el Verbo de vida. Y el Verbo estaba con Dios. La existencia siempre estaba al lado de Dios. Y este es Dios, afirmando que Jesús es Dios. Y sabemos que en Él están sustentadas todas las cosas. El venir a Jesús y reconocerle como Señor de nuestras vidas, reconocerle como el Hijo de Dios, como aquel en el cual las cosas subsisten. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandecen y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por eso vemos que esa luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le reconoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los que creen, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Él quiere que nosotros le podamos reconocer, le podamos buscar y podamos ver de que en el Hijo de Dios hay gran libertad, de que en el Hijo de Dios hay poder, de que en el Hijo de Dios está todo lo que se busca, porque Él es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios vemos que vino a la tierra, el unigénito del Padre, Dios vivo, dejó su trono de gloria y se hizo un ser humano de carne y de hueso. Por eso podemos ver que el Hijo de Dios vino a mostrar la naturaleza del Padre. Vino a mostrar la naturaleza del Padre, mostrando su poder, mostrando su presencia. Por eso cuando leemos Juan 11:4 dice, oyendo lo que Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Mostrando que el Hijo de Dios se glorifica en las enfermedades. Aquel hombre paralítico fue llevado por 4 familiares y Jesús alabó la fe de esos hombres y pudo decirle al hombre, levántate. Luego los religiosos le confrontaron y le dijeron que él no podía perdonar pecados. Y Jesús dijo que es más fácil decirle a este paralítico, levántate, toma tu camilla, vete a tu casa o tus pecados son perdonados. Pero para que vean la gloria de Dios,
levántate y vete a tu casa, mostrando que Jesús es Dios. Y cuando esa gloria, cuando Jesús descendió a las aguas del Jordán, el bautismo, podemos ver que el cielo se abrió y una voz del cielo se escuchó y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Seguidamente el Espíritu Santo, el Dios Espíritu, descendió sobre el Dios Hijo y lo revistió de poder y lo llevó al desierto, donde él salió en el poder del Espíritu. El Hijo de Dios es Dios y él se glorifica sobre toda enfermedad, porque Él es el mismo del ayer, Él es el mismo de la hora y es el mismo por siempre, que quiere glorificarse y que quiere mostrar su presencia salvadora en la vida de todos aquellos que le buscan, que le creen, que le aman, que se rinden y que se acercan a Él para reconocerle de todo corazón. Cuando hablamos Hijo de Dios, podemos hablar que es un término del Mesías. Los judíos por mucho tiempo ellos esperaron a un Mesías, al bendito, al ungido, y podemos ver al bendito, al ungido, al escogido de Dios, al elegido de Dios, venir a la tierra para salvar al hombre de todos sus pecados. Él es el Salvador y quiere salvar a todos aquellos que vienen a Él, a todos aquellos que se acercan a Él, a todos aquellos que dicen: quiero conocer a Jesús como Hijo de Dios. Juan 3:16 dice: de tal manera ha amado Dios al mundo que ha enviado a su Santo Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea en Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. En el Hijo de Dios está la vida eterna. Por eso Él es Dios, porque Él tiene el poder de dar vida a los hombres, vida en abundancia. Y esa vida Jesús la quiere traer a todos aquellos que se acerquen a Él. Por eso tenemos que buscar la presencia de Jesús, porque sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Y era la batalla que tenían los judíos religiosos de ese entonces con el Hijo de Dios, porque Él decía: tú siendo hombre te haces Dios, tú siendo hombre te haces Hijo de Dios. No te vamos a apedrear por las buenas obras, sino porque tú dices que tú eres Dios. Y vemos que Jesús mostraba y decía: mis obras hablan quién soy yo. Mis obras hablan cuál es mi esencia. Mostrando que Él mostraba el poder sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Mostraba la esencia del Dios vivo. Mostraba la esencia del Dios que todo lo puede, la esencia del Dios que todo lo hace, la esencia del Dios vivo que se manifiesta para salvar y para librar. Cristo, siendo eterno, no tiene principio ni tiene fin. Por eso podemos hablar de Melquisedec, rey de Salem, rey de justicia, sin principio, sin fin, el cual Abraham dio los diezmos de todo. Y podemos ver que este Melquisedec se mostró como una teofonía, una manifestación de Jesucristo, una manifestación. Y habla el libro de los Hebreos 7:3: sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre, mostrando la esencia del Hijo de Dios, mostrando que Jesús es Dios y que Él quiere salvar a todos aquellos que le creen, que le buscan, que le aceptan, que Él tiene el poder de salvar, de librar, de sanar, de restaurar, de obrar grandes milagros. Por eso vemos que dice: siendo Hijo de Dios, Cristo es el mismo Dios, dotado de las infinitas perfecciones procedentes de su esencia divina. Cristo es el mismo Dios. Como le estaba diciendo, que en el principio era el Verbo, esto es Dios, y el Verbo era con Dios, Jesús estaba con Dios,
y el verbo era Dios, Jesucristo, y este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La misma Biblia habla de la esencia del Dios Hijo, habla de la esencia de que Jesús, habla de su preexistencia. No es que Dios primero creó a Jesús y después creó los cielos y la tierra. No, ya Jesús es Dios y Él siempre ha existido. Siempre ha estado con Dios. El Espíritu Santo es Dios, el Dios Espíritu, y siempre ha estado con Dios. Porque estamos hablando del Dios Hijo. Entonces el Dios Hijo siempre ha sido Dios y siempre ha estado el Hijo de Dios. Siempre ha estado al lado de Dios. Y cuando Dios creó los cielos, ahí estaba el Dios Hijo y ahí estaba el Dios Espíritu. Mostrando la esencia del poder de Dios, porque es lo que enseña las Escrituras, es lo que hablan las Escrituras. Cuando nos vamos al libro de Juan 10:30, mostrando Jesús de que Él y el Padre uno son, es algo muy tremendo poder ver esto, lo que Jesús habla. Yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre, mostrando la unidad que hay entre Él y el Padre, o la unidad que hay entre el Padre y Él. Tremendo. Y el 38 dice: mas si las hago, aunque no me creáis, a mí creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Mostrando que el Dios Padre estaba en Él y Él está en la esencia del Padre. Por eso tenemos que ver que Jesús es Dios y quiere manifestarse en nuestras vidas. Quiere manifestarse en nuestras vidas para que así nuestras vidas sean impactadas por su poder. Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios Padre, también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre poderoso de Jesucristo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda lengua confiese que Jesús es Dios, para la gloria del Dios Padre. Tenemos que caminar en la esencia de Jesús. Tenemos que caminar en la esencia de aquel que lo entregó todo por nosotros en la cruz de Calvario. Romanos 9:5 dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas. La misma Biblia habla de la esencia de Jesús como Dios. El Hijo vino a la tierra para cumplir la voluntad del Padre y asumió la posición de hombre. Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mira, gran Dios y Jesucristo. Jesús murió y resucitó de entre los muertos. Y podemos ver que en su resurrección Él se mostró como Dios. En su resurrección Él mostró la esencia de Dios. Es tremendo poder ver todo esto. Entonces respondió y dijo: Señor mío y Dios mío, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no creyeron, los que no vieron y creyeron. Porque me has visto, Tomás, has creído. Porque Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús no lo reprendió. No me digas Dios, yo no soy Dios, no. María Magdalena lo abrazó y cuando lo fue a agarrar: no me toques, porque aún no he subido a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Mostrando que Jesús es Dios y mostrando que Jesús se fue al cielo para sentarse al lado del trono de Dios, el trono del Padre, el trono del Hijo, sentado al lado del Hijo de Dios, Jesús sentado al lado del Padre, nosotros sentados al lado del Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios nos ha sentado en lugares celestiales.
y de ese lugar nos ha dado poder y autoridad, y de ese lugar nos ha bendecido en el lugar celestial y en este mundo físico, en la tierra, para que veamos que somos personas bendecidas por la presencia del Padre, el Dios Hijo. Caminar en la esencia del Dios Hijo. Por eso podemos, por haber mantenido el título de Hijo de Dios ante el Sanedrín, Jesús fue condenado a la muerte como blasfemo. Porque ellos buscaron la forma de condenar a Jesús falsamente. Sabemos que todo esto fue una falsa, un complot que habían armado contra el Hijo de Dios. Y ellos buscaron muchos testigos y lo acusaban y decían, él dijo que derribaría este templo construido en 38 años y que solamente en 3 días lo edificaría. Y Jesús lo que dijo fue, destruir este templo, es decir, este cuerpo, destruir este templo y en 3 días se lo edificó, es decir, el tercer día resucitaría entre los muertos. Y ellos lo tomaron literalmente, que se refería al templo físico que él iba a destruir y que solo en 3 días lo iba a reedificar, mostrando que no era así, sino que hablaba de su cuerpo que iba a ser destruido. Ellos buscaban la manera y luego el sumo sacerdote dice, te conjuro por Dios que nos digas si eres el Hijo de Dios. Y ahí fue cuando Jesús dijo, y veréis al Hijo de Dios venir en la nube con los santos ángeles de Dios. Y ahí fue cuando el sumo sacerdote rasgó su vestidura y dijo, ¿cuál es la sentencia para este hombre? Debe morir, la muerte. Y todos dieron la muerte, pero los judíos no tenían el poder de dar muerte a nadie, porque solamente lo tenían los romanos. Ellos no podían darle muerte. Entonces fueron ante el César, presionaron al César para que el César sí avalara su muerte. Y lo presionaron de diferentes maneras al César. Lo presionaron de diferentes formas para que él aceptara que tenían que asesinar a Jesús. Y buscaron diferentes formas condenándolo ante el César. El César dice, pero es que yo no consigo ningún tipo de delito en este hombre. Lo mandó Herodes y Herodes tampoco consiguió ningún tipo de delito. Herodes lo reenvió nuevamente al César, a lo que es a Pilato, que era un representante del César ahí en esa tierra. A Pilato, porque yo no consigo ningún tipo de delito. Si tú no lo llevas a la muerte, eres enemigo del César. Y Pilato le dio miedo y por eso tuvo que acceder. Pilato se lavó las manos, pero fue en pura cobardía, porque él sabía que todo esto era un juicio lo que era mentiroso, un engaño. Pero podemos ver algo, que el César prefirió más, Pilato prefirió más su cargo a que los judíos lo fueran a denunciar ante el César, y que hubiera habido un altercado muy fuerte ahí, una rebelión muy fuerte, y esto fuera a hacer que su cargo estuviera en riesgo. Es tremendo poder ver la esencia del Hijo de Dios. Por eso podemos ver que el Hijo de Dios se muestra en la transfiguración. Confirmó la transfiguración, confirma la divinidad de Jesús. Cuando nos vamos al libro de Mateo 17 y podemos ver la esencia maravillosa del Hijo de Dios. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oí. Tremendo. Y Pedro vio todo esto, porque Pedro dijo, Señor, vamos a construir 3 enramadas, una para Moisés, una para Elías y otra para ti. Entonces, al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temas, mostrando que Jesús es el Hijo de Dios. Él vino a dar su vida por todos nosotros en la cruz del Calvario, y por eso está mostrando su esencia liberadora. Marcos 9:7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Mostrando que nosotros tenemos que obedecer al Hijo,
creer al Hijo de Dios, buscar al Hijo de Dios, abrir nuestro corazón al Hijo de Dios y poder ver que en Él está el poder para liberar, para salvar, para ayudar, para dar la salvación a todos aquellos que se acercan a Él voluntariamente. Por eso la vida de Jesús fue transfigurada. Cuando vamos al libro de Segunda de Pedro 1:7, Segunda de Pedro 1:7, es tremendo poder ver todo esto, poder ver todo esto. Es tremendo poder ver todas estas cosas que en verdad el Espíritu Santo muestra en todo, porque tenemos que aprender a caminar en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el 1 Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la piedad, pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Tremendo. Ahora vamos a 2 de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Por haber alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracias y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Tremendo. Alcanzar la justicia por medio de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Jesús es nuestro Dios y nuestro Salvador. Y por medio de Él se van a añadir todas estas maravillas para poder participar de toda su naturaleza divina. Por eso Él nos quiere añadir tantas virtudes y tantas bendiciones a nuestras vidas, para que así nuestras vidas sean altamente bendecidas, para que así nuestras vidas reciban la esencia y la llenura del Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Por eso Él está atento para poder venir a tu corazón y darle salvación a tu vida. Jesús es Dios. Él ha resucitado. Él está vivo. Está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí intercede por nosotros y quiere que nosotros le representemos, le creamos, le busquemos, le amemos, nos rindamos, nos entreguemos, le busquemos y podamos ver que solamente en Él está la salvación que tu vida requiere, necesita y busca. Que tu vida sea bendecida y sea llena del poder del Espíritu Santo de Jesús.